Por tanto, una mala combinación sería tener una laxitud de la placa volar de la interfalágica distal junto con una debilidad del flexor profundo de los dedos. De manera que sobre regletas pequeñas se produciría una excesiva extensión de la interfalágica distal que nos llevaría a un aumento de la flexión de la interfalágica proximal, como observamos en esta imagen en el cuarto dedo. Cuando ocurre esto, es lo que llamamos el modo flexor superficial de los dedos más placa volar. Es decir, que durante el agarre está trabajando el flexor superficial de los dedos y de forma pasiva la placa volar, y el flexor profundo de los dedos no participa para controlar excéntricamente la hiperextensión de la interfalágica distal, de manera que la placa volar recibe una gran carga excéntrica. En estos casos que encontramos esta hiperextensión de las interfalágicas distales por laxitud y que esperamos encontrar debilidad del flexor profundo de los dedos, muchas veces encontramos que cuando vamos a testar y a valorar específicamente el flexor profundo de los dedos, encontramos que no está débil, no hay debilidad. ¿Por qué puede ocurrir esto, que no haya debilidad? Y que cuando colocamos el agarre en arqueo no hay una sinergia correcta del flexor profundo de los dedos. Pues bien, parece ser que el sistema nervioso central, si detecta que la interfalágica distal es inestable, reduce la activación de los flexores de los dedos y aumenta la coactivación del extensor de los dedos. Y en cuanto se estabiliza la articulación, mejora la capacidad de generar fuerza del dedo y se reduce la coactivación de los extensores de los dedos. Por tanto, parece interesante que en estos casos se realice una correcta mecanoadaptación de la placa volar para reducir esa percepción de inestabilidad por parte del sistema nervioso y aumentar así la eficacia sobre regletas pequeñas. Por ejemplo, aquí en el caso de la foto observamos que el cuarto dedo tiene una hiperextensión de la interfalágica distal que hace aumentar la flexión de la interfalágica proximal, únicamente en este cuarto dedo. Aquí observamos lo mismo, pero en el quinto dedo. En estos casos que tenemos, si tenemos debilidad del flexor profundo de los dedos, lo que acostumbramos a recomendar es reducir el trabajo del flexor profundo de los dedos, reduciendo el torque extensor de la interfalágica distal, de manera que recomendamos regletas grandes para evitar la hiperextensión de la interfalágica distal. Paralelamente vamos haciendo un trabajo de activación del flexor profundo de los dedos, pero recomendamos no utilizar regletas pequeñas, al menos durante este periodo. Dentro de los factores funcionales, un patrón que observamos a menudo es lo que llamamos el síndrome del acordeón, que es la debilidad de la sinergia entre extensores de muñeca y flexores de la metacarpofalágica, es decir, de la musculatura intrínseca de la mano. Esta debilidad de esta sinergia puede hacer que durante el agarre en arqueo se realice este arqueo con menor extensión de muñeca, menor flexión de la metacarpofalágica, y esto nos llevará a un aumento de la interfalágica proximal. Quizás el dedo que sufre más esta sinergia es el cuarto dedo,
Y esto es debido principalmente a dos factores. Por un lado, a nivel de la articulación carpo-metacarpiana, el cuarto y sobre todo el quinto metacarpianos son los más móviles en dirección anteroposterior, comparando con el tercer y segundo dedos. El tercero es el que sería más estable. Por otro lado, tenemos que los extensores de muñeca, el extensor cubital, el extensor radial largo, el extensor radial corto, se insertan en las bases del quinto, segundo y tercer metacarpianos. Así, el cuarto metacarpiano no tiene inserción de los extensores de muñeca, de manera que durante el arqueo, el control de la flexión de la cuarta carpo-metacarpiana depende indirectamente de la musculatura flexora de la cuarta metacarpofalángica, que estaría trabajando en cadena cerrada durante el arqueo. Si tenemos en cuenta que durante el arqueo se activan el extensor común de los dedos, el cuarto tendón del extensor común de los dedos, en este caso, trabajará en cadena cerrada y genera una tensión extensora sobre la cuarta metacarpofalángica y también una flexión de la carpometacarpiana. Esto debe ser contrarrestado por la acción de la musculatura intrínseca flexora de la cuarta metacarpofalángica. Así, si durante el arqueo los flexores de la cuarta metacarpofalángica del cuarto dedo no estabilizan correctamente, observaremos una extensión de la metacarpofalángica con también flexión de la cuarta carpometacarpiana, que llevará a una mayor flexión de la cuarta interfálgica proximal. Y es posible que en estos casos de hiperlaxitud o inestabilidad de la cuarta interfálgica distal aparezca una mayor coactivación del cuarto tendón extensor que facilite mayor extensor de la metacarpofalángica. Otro factor a tener en cuenta dentro de los factores funcionales es la debilidad de los desviadores cubitales de la muñeca o la rigidez de los desviadores radiales de la muñeca o del extensor largo del primer dedo. Anteriormente hemos comentado que, como el pulgar es normalmente más corto que el resto de los dedos, para facilitar la colocación de la falange distal del pulgar sobre la falange distal del segundo dedo durante el arqueo, la muñeca debe realizar una desviación cubital de la muñeca para aproximar la falange distal del pulgar sobre el segundo dedo. Así, una debilidad de estos desviadores cubitales de la muñeca, principalmente el extensor cubital, o una rigidez de los desviadores radiales o del extensor radial del extensor largo del primer dedo, podría necesitar una mayor extensión de muñeca, una mayor flexión de la metacarpofalángica y una mayor flexión de la interfalángica proximal. Otro factor funcional a tener en cuenta es la mala alineación de un dedo. Hemos hablado que durante el arqueo la incongruencia articular que hay en la interfalángica proximal favorece la concentración de carga en zonas concretas del cartílago articular. Pues bien, cuando existe una mala alineación del dedo en este tipo de agarre, la distribución de las cargas en la articulación interfalángica proximal se altera, lo que puede generar una sobrecarga tanto a nivel del cartílago articular como en el complejo capsuloligamentoso.
Muchas veces es frecuente observar que durante el arqueo o el semiarqueo se produzca una desviación de un dedo o de varios dedos, y esta desviación habitualmente es originada en la articulación metacarpofalágica. En estos casos, la falange proximal puede desviarse respecto al eje del metacarpiano hacia el lado radial o hacia el lado cubital. Y esta alteración puede estar relacionada con un desequilibrio funcional a nivel de los músculos interóseos. Es posible que la corrección de esta mala alineación permita normalizar la distribución de las cargas y es fácil que contribuya al control de los síntomas. No obstante, si esta corrección se realiza de forma pasiva, por ejemplo mediante un vendaje o un tape, la musculatura encargada de la alineación del dedo no estará participando activamente en el control del movimiento y como resultado, en el momento que retire el tape, volverá a aparecer la desviación del dedo. Debe considerarse que esta desviación puede ser consecuencia de una inhibición muscular secundaria a una lesión previa. En tales casos, será prioritario normalizar la nocicepción para restaurar adecuadamente el control neuromuscular durante el agarre. Otro factor frecuente a nivel funcional es el desequilibrio en el patrón de contribución de fuerza de los dedos. Este patrón de contribución o de distribución de fuerza entre los dedos puede ser anormal de inicio y podemos observarlo en las dos manos muchas veces, o puede verse alterado por una lesión previa. De modo que cuando hay una lesión de un dedo, lo que ocurre es que muchas veces el sistema nervioso central compensa con un aumento en otro dedo. Y eso nos llevará a una sobrecarga funcional de ese dedo, del dedo que realiza más cargo. Por tanto si tenemos un patrón de origen, de dominancia de un dedo, o si ese aumento de la carga es consecuencia de la debilidad de otro dedo, lo que encontraremos es que la sobrecarga funcional de ese dedo puede llevarnos a una sinovitis en la interfalángica proximal de ese dedo. Y es frecuente observar que en los casos de sinovitis de la interfalángica proximal, por ejemplo del tercer dedo, encontramos un aumento de la carga, de la dominancia o de la carga de ese dedo, cuando valoramos el patrón de distribución de fuerza entre los dedos. Muchas veces observamos también que el exceso de carga de un dedo genera un exceso de carga en la interfalángica distal de ese dedo y provoca mayor hiperextensión de ese dedo, de la interfalángica distal, por exceso de carga. La placa volar acaba cediendo. Este aumento de la extensión de la interfalángica distal provocará un aumento de la flexión de la interfalángica proximal, que junto con un aumento de la carga de ese dedo generará muchas más fuerzas compresivas a nivel de la articulación. También es frecuente que el aumento de la presión intraarticular asociada al arqueo tengamos muchos casos en lo que el problema es un sobreuso del arqueo. Y a nivel funcional, el sobreuso del arqueo puede tener varias causas. Una de las causas del sobreuso de arqueo es la debilidad de los flexores de los dedos. Los escaladores que tienen debilidad en los flexores de los dedos hace que tengamos mayor fuerza en el agarre en arqueo. ¿Por qué el agarre de arqueo
tenemos más fuerza cuando tenemos debilidad de los flexores de los dedos? Porque primero que el arqueo requiere menor trabajo de los flexores de los dedos porque se reduce el torque extensor sobre la interfalángica proximal y por otro lado porque gran parte de la fuerza que generamos es por la fricción entre los tendones y las poleas. Es frecuente observar que los escaladores que arquean todos los agarres, cuando hacemos un test en semiarqueo, tienen gran debilidad en el semiarqueo, ya que el semiarqueo es un agarre mucho más activo para los flexores de los dedos. También otro motivo del sobreuso del arqueo son escaladores o escaladoras que tienen molestias en la muñeca asociadas a los agarres de extensión. Y estas molestias se reducen cuando realizamos el arqueo, cuando realizamos extensión de muñeca. La extensión de muñeca lo que genera en estos casos es un mecanismo antiálgico y estabilizador de la muñeca. Y por último, otro caso frecuente es el caso que hemos visto antes, es la debilidad de los extensores de muñeca y musculatura flexora de la metacarpofalágica. Cuando hay debilidad de este tipo de musculatura, el escalador o escaladora tiende a utilizar el agarre como mecanismo de generar fuerza. Por tanto, para acabar, debemos recordar que tanto en la prevención como en la readaptación de una sinovitis, será importante determinar qué estructura es la que está lesionada y qué grado de lesión tiene esa estructura. Por ejemplo, no es lo mismo que tengamos una lesión o que el fuente de los síntomas provenga del cartílago, que en estos casos irá asociado al arqueo, que no que la sinovitis sea originada, por ejemplo, de una lesión de una placa volar o de unos colaterales, que en estos casos pues el mecanismo de lesión habrá sido diferente. Y esto sería interesante. Y también el grado de lesión. No es lo mismo tener una lesión de un cartílago que lleve poco tiempo o que haya una degeneración del cartílago importante que habrá reducido mucho su capacidad de carga. Entonces, deberemos tenerlo muy en cuenta. También será muy importante hacernos la pregunta de por qué se ha lesionado. Si es que ha habido una reducción de la capacidad tisular, ha habido un aumento de la magnitud de la carga o ha habido una alteración de la distribución de la carga, como lo que hemos visto toda la parte esta funcional que hemos visto y estructural. Y también será importante, de cara también a la prevención como a la readaptación, es hacernos la pregunta de qué carga aplicada sobre el tejido es la óptima para conseguir una respuesta adaptativa y evitar esa reactividad adversa del tejido. Y por último, plantearnos también cuánto tiempo de recuperación necesita ese tejido en concreto antes de aplicar una nueva carga, que todo esto ya lo hemos comentado en los vídeos anteriores. Y nada más, gracias por vuestra atención y espero que os hayan gustado los 3 vídeos.